YouTube. Ok, Ahí está. perfecto. Bueno, partimos, ¿no? Ya, Marta, bueno, para entonces el inicio formal, permítanme solamente expresar nuestro agradecimiento a los panelistas que han aceptado acompañarnos hoy día y también expresar que para el Foro Permanente de Política Exterior de Chile este es un tema como muy importante que lo hemos seguido con mucho interés, así que doblemente importante en particular por que ya estamos a puertas de las elecciones y, bueno, situaciones políticas internas que han sucedido en Ecuador y que seguimos con el mayor interés, como hemos seguido otros procesos electorales en la región. Solamente déjenme expresar, ¿cierto? Y agradecer también a Marta Lagos, que nos ha brindado su apoyo con, moderando este conversatorio y haciendo la introducción. Como ustedes bien saben, Marta es miembro del directorio del Foro Permanente de Política Exterior. Ella es directora, fundadora de la Corporación Latino Barómetro, encuestadora, ha realizado encuestas desde el año 1984 en el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, donde fue directora entre 1990 y 1993, y luego a partir del año 94 forma su propia empresa de estudios de mercado y opinión en sociedad con la multinacional Mori de Gran Bretaña. Su currículo es muy extenso, solamente agregar que ella es miembro de directorios de varias organizaciones chilenas y también internacionales, y es en su condición, digamos, de experta tema de encuesta, es miembro del Comité de Expertos de la Opinión Pública de Naciones Unidas. Yo es todo lo que tengo que decir. Marta, ahora tú eres la encargada de coordinar y moderar. Muchas gracias nuevamente a ti y gracias, por supuesto, a los panelistas y, por supuesto, a quienes están participando en esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Tenemos un panel sumamente interesante con tres grandes analistas que nos podrán dar luces sobre Ecuador, ¿no? Tenemos en primer lugar a Francisco Borja, ex embajador de Ecuador en Chile y en Estados Unidos, ex ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, abogado, y entre sus actividades profesionales ejerció como director nacional de noticias de canal de televisión y antes como gerente general y director general y conductor en la televisión ecuatoriana. Dirigió también el diario Metroboy de Quito, es decir, tiene una extensa carrera tanto periodística como diplomática. Ha trabajado en talleres, en seminarios, en cursos de ciencia política, etcétera, en la Flaxo. Así que le damos la bienvenida. Tenemos también con nosotros a Elsa Guerrero Rodríguez, que es abogada, PhD en Derecho, con una gran maestría en Derecho Constitucional. Es docente de varias universidades, incluyendo la Universidad Andina Simón Bolívar, donde realiza investigaciones, ha dado conferencias en muchos países, tiene grandes publicaciones y en el ámbito político ha participado como candidata a la prefectura de Pichincha, logrando posicionarse entre las 4 primeras candidaturas de su primera participación. Actualmente es miembro de la alianza Claro que se puede, con el objetivo de obtener un curul en la Asamblea Nacional. Y finalmente tenemos Arturo Moscoso Moreno, que es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, abogado, politólogo, candidato a doctor en Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España, consultor jurídico y político de diversas entidades, director de la Escuela de Relaciones Internacionales, sigue y suma una extensa carrera política de Arturo Moscoso, socio del Estudio Jurídico Moreno y Moscoso y es profesor de Derecho y Ciencia Política de varias universidades del país. Así que muy bienvenidos. Bueno, yo como extranjera y afuerina al Ecuador tengo muchísimas preguntas, ¿no? Quiero primero hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado
en los últimos años, ¿no? Ecuador comienza su proceso, digamos, de modernización con la elección de Rafael Correa en el año 2007, que se queda 10 años en el poder hasta el año 2017. En el año 2017, Correa deja a su delfín, a Lenín Moreno, que fue elegido presidente como correísta y que rápidamente se desembarca del correísmo, ¿no es cierto?, para pasar a tener una posición crítica eh, hacia el movimiento del correísmo. Y en la elección posterior a Lenín Moreno viene la elección de Guillermo Lasso, el actual presidente, donde se produce un hecho inédito en las historias de las elecciones en América Latina desde la transición, y es que 1.8 millones de personas votaron nulo. Ese 1.8 millones de personas le dieron el triunfo a el candidato no correísta, que era Guillermo Lasso, ¿ya? Nunca se había dado ninguna elección desde la transición, han habido más de 100 elecciones presidenciales, un caso como este. Y hoy día Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, llamó a disolver la asamblea y a elecciones ante el inminente peligro de que fuera destituido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le pasó a Ecuador? Es la primera pregunta que yo le hago a los panelistas, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un proceso que había sido relativamente exitoso, había habido una nueva constitución, se hizo la nueva asamblea, etcétera, y de repente, ¿no es cierto?, este proceso se derrumba, ¿no? Y hoy día Ecuador está sumido en la violencia, está sumido en esta elección, que por lo demás, el que gane la elección solamente completa el periodo hasta el año 25, no va a tener el periodo completo. También se eligen elecciones, la Asamblea Nacional, tengo entendido que son 137 miembros de la Asamblea que se eligen, y tenemos 8 candidatos, ¿no es cierto? Y un candidato asesinado, además de un alcalde y otros personeros políticos que han sido asesinados durante esta campaña. Entonces, cabe preguntar qué le pasó a Ecuador. Francisco, ¿te parece que nos trates de explicar? Ah, lo último que quería decir es que si uno mira los datos del Latino Barómetro, Ecuador está en un pie débil, porque tiene solamente 37% de gente que apoya la democracia, un 37% tiene una total indiferencia por el tipo de régimen y tiene un 19% de autoritarios. Entonces, no tiene una base de ciudadanos suficientemente grande que defiendan la democracia como para poder decir de que en realidad eh, hay de dónde agarrarse para no caer en una situación no democrática. Francisco. Gracias, Marta, y un saludo a todos los compañeros que participan en este conversatorio. La respuesta es difícil y no es una. Pueden haber múltiples interpretaciones de qué es lo que ha pasado en el Ecuador, no solo en los últimos años, sino a lo largo de su historia política. Lo que sí es claro es que hay un enorme desencanto de la población con política. Y es un desencanto que no es tampoco solo del Ecuador, es un proceso que viene acumulándose en varios países de Latinoamérica y del mundo. En Ecuador es muy profundo, hay mucho desencanto. La situación económica se ha deteriorado, el empleo se ha deteriorado, las posibilidades de los jóvenes por encontrar salidas a su situación también han empeorado. Y esa es en parte una explicación que puede darse, que seguramente los expertos en sociología y en ciencias sociales de ese género pueden tratarlo con mayor profundidad. Y es que mucho se ha dicho que el horizonte para la gente joven es cada vez más estrecho en el Ecuador. También hay que considerar un hecho adicional, y es el avance de la comunicación, de las redes sociales, de los medios tradicionales,
e incluso de otros modos de comunicación personal, comunitaria, barrial, en donde ahora es perceptible por todas los sectores de la sociedad cómo nos encontramos, en qué situación nos encontramos. Y este discurso también, a veces exagerado, de que la corrupción abarca a todos, no se salva a nadie, no se salvan los policías, los políticos, los jueces, los ministros, los miembros de las Fuerzas Armadas, los empresarios, ¿no? Llena de desaliento también a la población, que no encuentra salidas y entonces los jóvenes a veces se inscriben en estas bandas paramilitares, es decir, bandas delincuenciales. Aquí no tenemos, por suerte, todavía bandas paramilitares, en bandas delincuenciales, porque no encuentran salida de ningún modo. Hay quienes dicen que en el Ecuador en este momento hay entre 30.000 y 80.000 miembros de las bandas delincuenciales, ¿cuál es una barbaridad? Es un ejército que compromete seriamente a la fuerza pública para poder controlarlas y poder establecer el orden. Y el reflejo de eso es lo que estamos viendo con el incremento brutal de los asesinatos. Ahora tenemos alrededor de 30 asesinatos diarios, es decir, por cada 100.000 habitantes. 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es una cifra bastante más alta de la que han habido en años recientes. Entonces son un conjunto de situaciones, ¿no? Pero yo pienso que el fondo del asunto está en el deterioro de la situación económica, de la situación social, que ha ido produciendo estos fenómenos de los cuales es muy difícil responsabilizar a alguien o a una sola persona o a dos personas. Este es un proceso de descomposición que se viene dando. Tenemos ahora las elecciones y como consecuencia, digamos, y como casi como corolario de todo esto, se da el fenómeno tan terrible del asesinato de un candidato presidencial, de Fernando Villavicencio, que definitivamente patea el tablero electoral. Ya es otra circunstancia, electoralmente hablando, la que estamos viviendo a partir de ese fenómeno. Más adelante podemos ir profundizando otros temas. Ahora tenemos la impugnación de la candidatura de Zurita, que es un periodista de larga data, a quien conozco personalmente. Trabajé con él en un medio de comunicación hace algunos años. Está siendo impugnada su candidatura. Eso también trae nuevos elementos. Yo creo que es un error político muy grave de quien impugnó, que fue la Revolución Ciudadana. Y me parece que es un error político muy grave porque ya ese grupo político fue victimizado con el asesinato de su líder y ahora es revictimizado con todos estos elementos que están sucediendo. Políticamente, puede ser que hayan razones técnicas o jurídicas para la impugnación, no lo sé. Se dice que fue un candidato que perteneció antes a un partido, al movimiento Reto, me parece, que no se desafilió con 90 días, pero de anticipación para poder ser candidato. Esas son cosas técnicas que en circunstancias extraordinarias como las que vivimos no deberían ser las que tomemos en cuenta. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es preocupante la situación en este momento con los niveles de violencia que usted, 80.000 personas, es como usted dice, un ejército, ¿no? El punto es cómo se llega ahí y cuál es el rol del narcotráfico. Ahora, si acaso a lo mejor Elsa nos puede dar más luces sobre la campaña, la condición de los candidatos, más o menos en unos 10 minutos, pero yo quiero preguntar, porque tengo la duda, ¿no es cierto?, de cuál es el rol de la corrupción en esto, porque hay varios candidatos que están ligados al correísmo y por lo que dice la prensa internacional, Rafael Correa reside en Bélgica desde el año 2017 porque tiene una petición de extradición y ha sido sentenciado a 8 años de prisión por cargos de cohecho. Entonces,
Hay una candidata que es la candidata que en la última encuesta, antes del asesinato, se dijo que era la primera, que es Luisa González, ¿no es cierto? Que es correísta y su principal asesor es Correa. Entonces, ¿acaso la gente que vota por el correísmo no cree que Correa es corrupto? ¿Y cómo es la relación, ¿no es cierto?, de los otros candidatos que vienen del correísmo y que, digamos, no lo ocultan tampoco, ¿no? Nadie está ocultando su relación con el correísmo. Entonces, ¿qué papel juega todo esto y qué papel juega eso también en función de lo que la penetración del narcotráfico en la política, el asesinato de Villavicencio y todo lo que está sucediendo, como decía recién Francisco? Gracias, querida Marta. Un maravilloso día. Un abrazo para todas y todos. Gracias por la oportunidad y por permitir discutir sobre una realidad que está pasando en nuestro país, porque si no estamos juntos como países y no pensamos en la posibilidad de que esto tiene que ver también con un problema de carácter regional, donde las crisis que vivimos en Ecuador traspasan fronteras o tienen que ver justamente con finalmente realidades de países cercanos, no comprendemos la complejidad del asunto. Yo estoy de acuerdo con Francisco en que es importante mirar el diagnóstico para comprender las perspectivas presentes y futuras en nuestro país y en nuestra región. Y lo primero es que sí, definitivamente estamos viviendo una crisis multidimensional. Esta crisis multidimensional viene desde muchas décadas atrás. Yo digo, no hemos tenido gobiernos que hayan podido realmente resolver los grandes problemas de desigualdad estructural que enfrentamos como país, desde el retorno a la democracia y más allá. Definitivamente los temas de pobreza y empobrecimiento no se han logrado resolver a pesar de que el mismo correísmo, que como bien Marta lo había planteado, duró una década en nuestro país inicialmente y que a pesar de que tenía un auge económico importante que provocó en cierta medida que cierta parte de la economía del país se reactive, no logró hacer en el fondo cambios estructurales que ahora se reflejan en la realidad de nuestro país. Esa es una primera conclusión inicial. Eso significa, por ejemplo, que, como ya lo han dicho muchos analistas, el tema del narcotráfico es algo que se potencia en el país en la última década o en los últimos 15 años, por algo que algunos dicen como el efecto globo. Es decir, miraron las condiciones económicas, políticas y sociales de crisis del país y se dieron cuenta que es un espacio donde se puede potenciar y donde se puede penetrar el narcotráfico. Y eso significó que si bien en algún momento de nuestro país siempre hemos sido un país donde se ha transportado la droga, ahora nos convertimos en uno de los principales países donde se transporta, inclusive algunos dicen se produce, por ejemplo, a la cocaína. Y por eso es que tenemos grandes problemas vinculados también al narcotráfico y a la proliferación y potenciación de finalmente el crimen organizado en nuestro país. ¿Y qué ha significado para nosotros? Pues una realidad muy compleja. Hoy el 2023 termina siendo el año más violento de la historia del Ecuador. Se están duplicando el número de homicidios de aquellos vividos en el 2022. Eso significa además que estamos enfrentando no solo el problema de la droga, sino también el tema de la extorsión, de las vacunas, que han provocado que muchos negocios cierren, que los emprendimientos no puedan desarrollar sus actividades económicas y obviamente eso está potenciado, yo digo, por la pandemia de los malos gobiernos y por la pandemia que finalmente golpeó mucho de la economía, sobre todo de la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa de nuestro país, que no permitió justamente que podamos avanzar hacia el resurgimiento de las economías. ¿Qué ha significado esto, querida Marta, queridos y queridas? Que hoy por hoy el 60% de la población ecuatoriana no puede cubrir sus necesidades básicas, que 7 de cada 10 ecuatorianos no tengamos acceso a un trabajo pleno, que de ese grupo los jóvenes nos llevemos la peor parte, los jóvenes y los niños de este país. En la pandemia, 150,000 niños dejaron de ir a la escuela y muchos de esos niños no regresaron después de la pandemia. La pandemia demostró un déficit en la brecha digital de tal manera que 2 de cada 10 niños no pueden acceder, por ejemplo, a dispositivos de calidad para educarse. Y eso va a generar efectos presentes y futuros para nuestras generaciones. Pero además también eso ha provocado, conectado con el tema de la inseguridad de nuestro país, que muchos niños en las zonas periféricas estén siendo reclutados lastimosamente por las bandas delincuenciales de nuestro país. Entonces los niños
que no tienen oportunidades de estudiar porque hay familias que comen una vez al día en el Ecuador, como pasa también en muchos países de nuestra región. Entonces, obviamente, vienen las bandas y quieren reclutar a esos niños y eso es algo que hay que cambiar en nuestro país. A la vez, a la par, estamos enfrentando una ola migratoria importante en el Ecuador. En los últimos 4 años han migrado de manera irregular alrededor de 190,000 personas en nuestro país por estas mismas condiciones de desigualdad. Y el 60% de los jóvenes sienten que el Ecuador no es un espacio de oportunidades. A mí me lastima contar esta realidad de lo que pasa en nuestro país. Sabemos que hay gente luchadora, que hay gente que está todos los días buscando la manera de llevar un plato de comida a la mesa, pero también hay una realidad tan compleja que hay que comprenderla en toda su dimensión. Lastimosamente, el narcotráfico, las bandas delincuenciales y los malos gobiernos han penetrado en las élites económicas y políticas de nuestro país. Y eso ha significado justamente la crisis que estamos enfrentando. ¿Cómo entonces posicionamos esta realidad, este diagnóstico en las elecciones actuales? Pues en una dimensión súper compleja, donde la sociedad tiene miedo. Está con miedo de salir a las calles porque tiene miedo de que cuando salga a trabajar le roben o le asesinen, o que, por ejemplo, a sus niños le roben o le rapten. Y eso está pasando, y a las mujeres nos pasa aún más. Si en el 2019 cada 44 horas una mujer era asesinada en el país, ahora nos asesinan cada 23 horas. Y eso debe importar a justamente los gobiernos, al gobierno actual, que lastimosamente ha hecho poco. El gobierno de Lasso, que es quien sale con una aceptación súper baja. La Asamblea también sale con una aceptación bajísima y por eso se aplicó la muerte cruzada, digamos, con la gente un poco insatisfecha de que se vaya a su casa, porque representa a esa vieja política que queremos dejar en el pasado. Lasso no tuvo una posición clara y contundente para enfrentar la inseguridad, así como tampoco lo tuvieron los otros gobiernos que a veces ahora quieren un poco lavarse las manos. ¿Qué ha significado eso? Por ejemplo, que el gobierno de Lasso ejecutó menos del 8% del presupuesto que se tiene en el Ministerio del Interior para seguridad y que ahora los policías no tienen ni chalecos antibalas, no tienen gasolina para las motocicletas en algunos lugares del país, que estamos entonces completamente debilitados, inclusive en lo que sería el orden público y buscar las garantías mínimas de seguridad ciudadana. Pero también que con estos datos de desigualdad estamos precarizando la vida en muchos territorios y que no hay una articulación democrática de los niveles de gobierno, ni el gobierno central ni los gobiernos seccionales. Lasso ha pensado que la única salida para enfrentar el tema de la inseguridad prácticamente es generar el libre porte de armas. Hace algunos meses atrás, Lasso emitió el decreto que lo hemos denominado como el sálvese quien pueda, porque básicamente en ese decreto lo que hace Lasso es dar la posibilidad de libre porte de armas cuando ya en el país estamos viviendo justamente primero contrabando de armas, que provoca, por ejemplo, que hace un par de semanas en una de las cárceles de nuestro país, en la penitenciaría del Litoral, se encuentren miles de balas y muchas armas de largo alcance, por ejemplo. Entonces, hay un gran problema donde hay una completa ineficiencia por parte de los gobiernos de turno de Lasso. En ese contexto, esta campaña también ha sido bastante compleja, no solo porque se da en el marco de una muerte cruzada que significó que tengamos muy poco tiempo para hacer campaña, donde entonces nos enfrentamos primero a la desigualdad misma de las grandes billeteras frente a otros sectores que podemos tener propuestas, pero que no llegan a justamente cubrir todo el territorio por la falta de tiempo y por la falta de recursos. Ese es un primer factor importante. Lo segundo es que lastimosamente esta violencia que estamos enfrentando, esta inseguridad, ha provocado que cada vez personas que están ejerciendo cargos públicos o que sean candidatos pierdan su propia vida y eso ya es un mensaje directo de que se están tomando todos los espacios de la vida de nuestro país. La muerte, por ejemplo, de Agustín Intriago, alcalde de Manta, hace unas semanas atrás, justamente cuando nosotros estábamos haciendo campaña en Manabí, o por ejemplo la muerte de Fernando Villavicencio, no es un asunto que no tiene que ser analizado con profundidad. Más bien establece un mensaje directo de qué es lo que están buscando ciertos sectores vinculados, desde mi perspectiva, al crimen organizado.
esta muerte de Fernando Villavicencio en nuestro país, entonces da un mensaje directo a la población y a toda la sociedad sobre quienes quieren entonces tomar el poder y el control del país, y en eso tenemos que tener una posición clara y contundente de alianza de todas las organizaciones sociales y políticas, pero también de toda la sociedad. Pero además también mueve el ajedrez político, como lo dijo Francisco, ¿no? Antes de la muerte, del asesinato de Fernando Villavicencio, el mapa político era diferente. Nos preocupa mucho que ciertos discursos que se convierten en una especie de declaración de guerra, sin tomar en cuenta también los otros elementos como la criminalización de la pobreza, o como algo que nosotros hemos posicionado, que es la máquina que produce la delincuencia, y un poco ahí conecto con lo que preguntaba Marta, que es básicamente la falta de oportunidades y la corrupción que estamos enfrentando en nuestro país, y que significa que anualmente perdemos 7.600 millones de dólares en corrupción, donde están involucrados los gobiernos del correísmo, de Lazo, de Moreno, sea un asunto que no lo tomemos en consideración, y donde también la Asamblea, ahora que lleguemos después del 20 de agosto, tenemos que tomar un papel de fiscalización y control político. Para ir cerrando, entonces me parece que esos factores son determinantes, y lo que tenemos que tener es cuidado. Me parece que mucho cuidado, que esos discursos de odio, de declaración de guerra, también puedan significar una forma de persecución y de no democracia en nuestro país. Sabemos que si no hay democracia, y si más bien se sostiene o se potencia el autoritarismo con ciertas figuras que están intentando posicionarse y, desde mi perspectiva, aprovecharse del dolor de la gente, esto puede significar también un riesgo para toda la sociedad, porque si no hay democracia, si no hay participación, si no decimos qué necesitamos, si el tema de la seguridad se convierte en un asunto que se mira desde solo el tema de la violencia, entonces se convierte en un riesgo para toda la humanidad. Por eso creo que, además de estas elecciones, de lo que tendremos como resultado el 20 de agosto, necesitamos impulsar un acuerdo democrático de todos los sistemas de partidos, de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Y también pedimos el apoyo de todas las organizaciones internacionales para que estén pendientes, y para que también podamos ir pensando y discutiendo cómo enfrentar el tema de la inseguridad, que es un tema de Ecuador, pero que también es un tema de toda la región y del mundo. Hoy más que nunca necesitamos tomarnos la política. Yo creo que esa política se ha convertido en ese espacio despreciable, lastimosamente, donde nadie quiere estar. Pero me parece que esa es una estrategia también de las élites económicas y políticas de nuestro país, para que justamente sean ellos los que manejen los hilos del poder. Hoy estamos en justamente esta apuesta de tomarnos la política, los jóvenes, las mujeres, para rehumanizarla, para disputar desde otros sentidos y perspectivas qué significa justamente impulsar un proyecto transformador desde abajo y con los de abajo, donde enfrentemos entonces las faltas de oportunidades, las desigualdades estructurales que afectan de manera diversa a toda a la sociedad diversa, donde el tema de la inseguridad sí es un eje central, pero tiene que ser visto desde una perspectiva multidimensional, desde abajo y desde un sentido democrático. Yo quiero agradecerles mucho por la gentil invitación. Quiero disculparme porque justamente tuve un compromiso que no pude excusarme, entonces me quedaré un tiempito más, pero gracias de todo corazón por abrirnos las puertas para que escuchen lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando como políticos. Yo soy académica, pero también soy política, porque he decidido justamente disputar esos espacios, y también como mujer política que está luchando contra el patriarcado, contra el racismo, contra el colonialismo, y obviamente contra todas las formas de violencia, para construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, le pasamos la palabra entonces a Arturo Moscoso. Yo le pediría si nos pudiera explicar un poco qué está pasando con la carrera presidencial, los candidatos, porque yo estuve revisando las encuestas que habían antes de todos estos acontecimientos violentos, y veo una gran discrepancia en los resultados de distintas encuestas. Por ejemplo, hay candidatos que tienen entre 6,5, por ejemplo, Otto Stolmer. Sonnenholzner. Bueno, eso. Tiene entre 6,5 y 14. Yacu Pérez aparece en 2 o 3 encuestas como segundo, y Luisa González aparece en todas las encuestas como primera. Y Fernando Villavicencio tenía entre 5 y 11. Entonces, bueno, me parece que hay grandes discrepancias ahí. Las encuestas se equivocaron en Argentina el domingo pasado. Y la pregunta es bastante bruta, ¿no es cierto? ¿Quién va a ganar? ¿No? ¿Y cuánta gente va a ir a votar?
O sea, se va a producir de nuevo el voto nulo masivo, si efectivamente la gente tiene miedo y no quiere ir, no quiere salir a la calle porque tiene aprehensión de lo que pueda suceder, o vamos a ver por el contrario digamos, masiva ida a votar para contrarrestar la ola de violencia. Y también decirnos un poco cómo ve usted el impacto que todo esto tiene en la imagen exterior que tiene Ecuador hoy día en el mundo. Francisco, tiene usted sus 10 minutos. Perdón, Arturo. Gracias, gracias Marta. Gracias por la invitación a este foro tan interesante. Un saludo también a Francisco y a Elsa y a todos quienes nos escuchan. Y pues nuevamente ratificar que es un honor para mí estar aquí con usted, Marta, a quien he estudiado y hago estudiar a mis alumnos siempre en clase. Muchas gracias. Bueno, la situación creo que desde el asesinato de Fernando Villavicencio cambia dramáticamente las piezas electorales, ¿no? Por varios factores. El primero, evidentemente, se asesina a un candidato que tenía resguardo policial. La gente piensa, si eso le pasa a un candidato presidencial, ¿qué me puede pasar a mí? ¿No? Esto yo creo que sí puede incidir en el ausentismo en la votación. A mí me parece que mucha gente no irá a votar justamente por miedo a que pueda suceder algo en los recintos electorales o verse inmersa en algún conflicto de bandas, etcétera, ¿no? No ha sido muy claro el CNE, ni el gobierno en cuánta seguridad se está disponiendo para las elecciones, que me imagino que será mucha, pero habría que comunicar eso para darle una sensación de seguridad a los votantes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, si pensamos en Fernando Villavicencio, pensamos en una persona que básicamente construyó su carrera política acusando al correísmo de corrupción. Y en eso, pues, se hizo cada vez más conocido, fue perseguido por el correísmo, tuvo que refugiarse incluso en el oriente algún tiempo para no ser capturado. Y esto, pues, claro, ¿no? Lo vuelve en el enemigo número uno del correísmo, ¿no? Rafael Correa se refería a él con epítetos de lo más típico de este señor, ¿no? Que es bastante chabacano en sus expresiones. Y pues se notaba esta tensión y este conflicto que había, ¿no? Y claro, cuando él muere, ojo que no es que eso sea un hecho ni haya responsabilidad al respecto, pero mucha gente percibe esto como una especie de venganza del correísmo, ¿no? Eso creo yo que incidirá también mucho en, por un lado, la pérdida de votos del correísmo, sobre todo aquellos que no son del núcleo duro. El correísmo tiene en Ecuador un núcleo duro de alrededor del 30%, y yo creo que incidirá mucho en que pueda crecer más allá de eso. Y por otro lado, el efecto que puede tener ya en la papeleta electoral la presencia de la fotografía de Fernando Villavicencio en la papeleta, la obligación que tienen los presidentes de las mesas electorales de informar a los votantes que el candidato ya no es Fernando Villavicencio, sino Cristian Zurita, y que pues hay que tomar en cuenta en eso en el momento de la votación. Yo creo que eso incidirá mucho en la gente, en cómo vote la gente ese día, tomando en cuenta además que el ecuatoriano tiene un voto emocional muy, muy marcado y que muchos deciden el voto en el momento que están frente a la papeleta, ¿no? Ahora, aquí hay volviendo nuevamente al correísmo, esto se percibe más aún cuando
presentan una impugnación el día de ayer a medianoche, presentan una impugnación a la candidatura de Cristian Zurita, el reemplazo de Fernando Villavicencio, que me parece que no va a prosperar. Creo que incluso ya ha habido declaraciones en el sentido de que es falso que Zurita pertenezca a otra organización política, esa era la razón de impugnación, y pues su candidatura no podría ser impugnada al menos por eso. Y que el CNE probablemente hoy mismo tenga ya una respuesta a esa impugnación y a la pedido de calificación de la candidatura. Si por A o B no fuera esa candidatura calificada, yo creo que el rechazo sería mayor al correísmo todavía, ¿no? Yo creo que se han jugado una carta muy, que les puede resultar muy adversa, ¿no? Porque no solo lo matan, sino que ahora le impiden participar a su sucesor, ¿no? No digo que le haya matado el correísmo, no, sino que lo ha matado el candidato. Y por el lado de las encuestas, como usted bien señala, Marta, hay encuestas para todo gusto y todo tipo, ¿no? En donde la tónica general era que el correísmo estuviera primero por este núcleo duro de votantes que tiene, pero que no había acuerdo en que si llegaba a los al 40% y sobre los 10 puntos que necesita para ganar en primera vuelta, había incluso un montaje, no sé cómo llamarlo, un montaje que hizo esta CELAC de encuestas, de supuestas encuestas, en donde ellos habían hecho un promedio de encuestas, no sé con qué base metodológica, porque era un champús esa cosa, pero en donde incluso decían que podía ganar en primera vuelta, ¿no? Mientras había otras encuestas mejor realizadas metodológicamente que señalaban que pues que la situación no era tan fácil y que era probable una segunda vuelta entre el correísmo y alguno de los candidatos que se ubicaba cerca del segundo lugar, que podían ser Sonnenhosner, Yacu Pérez, el mismo Villavicencio, ¿sí? Y un bloque pues más lejano que era Herbas, Topic y Bolívar Armijos, ¿no? Ahora, esto puede haber cambiado, como le digo, por esta... No hay encuestas secretas. No, hay encuestas que circulan, pero uno siempre es dudoso de dónde salieron, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país tenemos este silencio electoral que a mí me parece un absurdo absoluto, y en donde las encuestadoras no pueden publicar resultados en la última semana previas a las elecciones, ¿no? Entonces, no hay realmente claridad al respecto. Han circulado algunas, pero todas tienen resultados, ese es el problema, ¿no? Todas tienen resultados bastante disparejos. También otro efecto que podría haberse generado es el aumento de apoyos en la candidatura de extrema derecha, ¿no? La candidatura de mano dura, que encabeza Jan Topi con el auspicio entre otros, del Partido Social Cristiano, y que es pues de este señor un ex combatiente de la Legión extranjera y muy enterado en temas de seguridad, etcétera, etcétera, que justamente frente a la inseguridad y a la violencia que está viviendo el país podría, y claro, asusado esto por el asesinato de Fernando Villavicencio, podría también obtener una votación interesante. Entonces, en definitiva, Marta, no está nada dicho. Yo en lo personal creo que sí va a haber una segunda vuelta. No creo que el correísmo pueda triunfar directamente en una primera vuelta, peor ahora. Y también creo que quien quiera que sea que quede en segunda vuelta con el correísmo, porque creo que el correísmo va a pasar, es poco probable que no pase, aunque se podría dar, va a ganar las elecciones en segunda vuelta. Ese sería un poco mi pronóstico personal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos todavía un tiempo para abrir la mesa a preguntas.
Si quiere, recogemos 2 o 3 preguntas para que después respondan los panelistas. Tengo entendido que Elsa se tuvo que ir, así que, pero seguimos con Francisco y Arturo. No sé quién. Ah, Margarita. Margarita tiene una pregunta. Adelante, Margarita. Margarita tiene cerrado su micrófono. Ahí. Margarita, adelante con su pregunta. Levantó la mano, pero no cambia su micrófono. Juan Pablo. Juan Pablo. Muchas gracias, Tiene que... Marta. Gusto de verte. Eso. Saludos a los Gusto de ver. panelistas, Pancho, Arturo. Muy rápidamente, el Ecuador se caracterizó, para sorpresa de muchos analistas internacionales, por ser una zona, un país de mucha tranquilidad, de mucha paz durante su historia, siendo fronterizo con Colombia y con Perú, primeros productores mundiales de cocaína. ¿A qué atribuirían ustedes que de pronto haya irrumpido de la forma en que ha irrumpido los carteles mexicanos, colombianos, albaneses en el Ecuador de esta manera, dado que muchas personas se lo atribuyen, entre otras cuestiones, a la eliminación de la base de Manta? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. A ver si Margarita activa su... Yo le mandé un mensaje, pero no activa su... Entonces, mientras ella activa su audio, podemos... Arturo, Francisco, ¿quién quiere contestarle a Juan Marta, Pablo? Marta, perdón, ¿puedo Sí, decir algo? Sí, no, sí, claro, disculpa, adelante. cuando hiciste la introducción de la pregunta a Arturo, también estaba, ¿cierto?, la idea de conocer un poco, dada su actividad, el tema internacional. ¿Cómo ve él, ¿cierto?, ya el tema internacional hoy día, ¿cierto?, para Ecuador o desde Ecuador, digamos, ¿cierto?, dada esta elección, dado lo complejo que ha sucedido, digamos, ¿cierto?, ya en la última semana? ¿Cómo ve él ese escenario, digamos? Esto, me interesaría escucharlo, si es posible, Arturo, también respecto de ese tema. Gracias. Perfecto, gracias, Rolando. Bueno, tenemos 2 preguntas. Arturo, ¿quiere ir usted primero? Gracias, Marta, y gracias, Rolando y Juan Pablo. A ver, sí, en cuanto a la penetración del narcotráfico, este ha sido un proceso constante y que obedece a varias causas, ¿no? Una, los acuerdos de paz en Colombia que incidieron pues en la formación de bandas alternativas a las FARC, y que se convirtieron básicamente en brazos armados de los carteles de la droga y que incluso tuvieron penetración en el Ecuador, ¿no? Otro, pues, el tema de cómo se abordó la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Rafael Correa, sin que quiera decir esto que antes no había incidencia del narcotráfico en el país, pero sí creo que las políticas, sobre todo creo esta malentendida idea de soberanía al prohibir las bases militares con dedicatoria a la base que funcionaba en Manta, incidió mucho en el poco control que se tenía, en el poco control que se tiene ahora sobre las provincias costeras, que son básicamente por las cuales se importa la droga a Europa y a Estados Unidos. Ecuador no es un país productor de cocaína ni de marihuana, pero sí es una gran bodega, ¿no? Una gran bodega. Tenemos mucha importancia logística para Perú y para Colombia. Son los principales productores de estas drogas. Y pues ante la falta de vigilancia, se vuelve pues una cancha interesante para justamente hacer estas funciones de logística, ¿no? Esto sumado evidentemente a una crisis social y económica que alimenta a las bandas de delincuentes en el Ecuador se han transformado poco a poco, ya no en han dejado de ser simplemente bandas delincuenciales y ahora son los brazos armados de los carteles de la droga que han ingresado al Ecuador, que de lo que se conoce son 2, ¿no? El cartel
Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, ¿no? Que son los que se disputan el territorio en el país a través de estas bandas armadas, que además se han ido multiplicando, ¿no? Porque se producen escisiones de estas bandas, conflictos de liderazgo o guerras entre ellas en donde mueren sus líderes y se van dividiendo y van poco a poco. Es como cortarle la cabeza a una hidra, ¿no? Se elimina un líder y salen 3 bandas más a ocupar el lugar, ¿no? Entonces, la situación cada vez es más compleja. La penetración del narcotráfico ya no solo es en la sociedad, también se puede ver a nivel político. Se habla ya de narcopolítica, del financiamiento de campañas electorales, se habla también de narcogenerales, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, de narcogenerales en la policía. Entonces, es muy complejo el tema y no se percibe, no se ve una política clara de combate a esto, ¿no? Se quiso hacer una consulta, de hecho, se hizo una consulta popular para permitir la extradición, pero esta fue manipulada para que sea un voto de rechazo al gobierno de Lazo, que estaba pasando en un mal momento, y pues se rechazó esa posibilidad. También no se admitió, ni siquiera se pregunte si es que las Fuerzas Armadas podían entrar a participar dentro del combate al crimen transnacional. Eso fue negado por la Corte Constitucional a su tiempo. Entonces, esto luego se presentó a la Asamblea, pero la Asamblea luego se disolvió y eso se quedó en stand-by. Entonces, no cuenta el Ecuador con las herramientas suficientes como para combatir este problema. Y lamentablemente la clase política no hace esfuerzos por hacer acuerdos mínimos, al menos para combatir eso, ¿no? O sea, llegar a quien quiera que llegue a la presidencia, trazarse una hoja de ruta mínima en cuanto a cómo enfrentar el narcotráfico, ¿no? Y eso no existe, a pesar de los llamados que se han hecho por parte de la sociedad civil, de la academia, no hay realmente una deposición de intereses particulares en pro de un acuerdo en ese sentido. En cuanto al tema internacional, pues yo creo que los efectos inmediatos y lo que estamos percibiendo son el aumento del riesgo país a estándares pues cada vez más riesgosos, valga la redundancia, y en donde no, y en donde pues la inversión extranjera va a estar muy reacia a participar, ¿no? Además, a esto se le debe sumar la inseguridad jurídica. Tenemos una justicia muy cuestionada, muy corrompida. No digo que todos, pero hay una penetración importante en la justicia de la corrupción. Entonces, quien venga a invertir aquí tiene miedo de cómo puedan funcionar las cosas dentro de los parámetros judiciales y por supuesto una inseguridad jurídica, ¿no? Aquí se cambian y se modifican leyes cada que se les ocurre sin ningún tipo de análisis técnico y eso pues afecta obviamente a la inversión extranjera eh, eh, frente a las posibilidades de poder ir a invertir y sacar una ganancia, ¿no? Lo que está pasando, como ejemplo, lo que está pasando ahora con la consulta popular sobre el ITT y con la consulta popular sobre el Chocó Andino, ¿no? La una sobre dejar el petróleo en tierra o bajo tierra en esta zona protegida del Yasuní en la selva amazónica y la otra, la de evitar minería, la minería metálica en una región eh, especial en la provincia de Pichincha, donde queda la capital Quito, y que por un lado, pues el que se deje el ITT en tierra, el petróleo del ITT bajo tierra, que generará un impacto muy fuerte a los ingresos del Estado y además habrá que pagar indemnizaciones a todas las compañías que estén prestando servicios petroleros en ese bloque, ¿no? En ese bloque petrolero. Y por el otro lado la minería, lo más probable es que lo que se logre es que favorecer a la minería ilegal
que además mucha de la minería ilegal es manejada por justamente grupos de narcotráfico, ¿no? Entonces, son dos problemas, por ejemplo, y que claro, ¿no? De quienes, las grandes mineras, sobre todo canadienses, pues sienten que el país no es un país seguro para invertir y que pues las inversiones ofrecidas no se llegarán a concretar, ¿no? Generando también un fuerte impacto al Estado, ¿no? Al erario público. Bueno, muchas gracias, Arturo. Francisco. Gracias, Marta. Es muy difícil establecer las causas de este incremento inusitado, ¿no? Multiplicador de la violencia y del narcotráfico. El Ecuador era un país pacífico antes de la base de Manta también. Fue siempre un país pacífico. No es que la base de Manta era la solución a los problemas de violencia y de narcotráfico. De hecho, quiero recordarles que en el 2016, en junio del 2016, yo estuve presente, la DEA condecoró al ministro del Interior del Ecuador, José Serrano, por su éxito en la lucha contra el narcotráfico. Si la base de Manta, que ya no estaba en esa época, hubiese sido algún problema para el combate al narcotráfico, no creo que la DEA hubiera condecorado al ministro del Ecuador del gobierno que expulsó la base de Manta. Entonces, me parece que son múltiples causas y muy complejas, y especialmente son los 2 últimos años. Sin embargo, yo ni siquiera me atrevería a señalar como responsable al presidente Lasso, que de su incompetencia y falta de gestión, ya casi hay un consenso nacional, ¿no? Nadie, ni sus partidarios, ni los que votaron por él, lo defienden en estos ámbitos. Ha sido un gobierno muy incompetente y muy desorganizado, sin criterio político, sin proyecto, sin asesoría. Pero bueno, pero ni siquiera creo que él es el causante de lo que ha ocurrido con el incremento desproporcionado de la violencia. Estos son temas muy complejos de analizar y de encontrar las causas. Lo que sí creo más bien es que la incapacidad del Ecuador como país y de los gobiernos también de combatir estos, estos, estos grupos viene de lo que decía Elsa hace un momento y que también decía Arturo hace un rato, de la incapacidad de ponernos de acuerdo en algunas prioridades. La prioridad en los últimos años en el Ecuador ha sido combatir al enemigo político, encarcelarlos, enjuiciarlos, y luego vendrá otro gobierno y querrá encarcelar a los anteriores, encarcelados los unos a los otros. En eso nos hemos pasado, en lugar de juntarnos y ver cuáles son los verdaderos problemas y las prioridades, como es el combate a la violencia, el restablecimiento de la seguridad para los ciudadanos, ¿no? Decía Elsa que estas declaraciones de guerra y el odio que se esparce de todos lados, que aquí no hay un solo responsable del odio. El odio viene de lado y lado y se incrementa y se retroalimenta con más odio. Y entonces se ha vuelto imposible el diálogo, se ha vuelto imposible la posibilidad de conversar, de encontrar acuerdos mínimos. Y ya se empiezan a hablar en los medios de comunicación de la necesidad de conversar, pero nadie da el primer paso, nadie dice a quiénes hay que convocar, cuáles son los temas que debemos resolver. Simplemente la angustia de la gente que se traslada también a los actores políticos y a los analistas y a los periodistas y a los comunicadores hace que de cuando en cuando se empiece a hablar de hace falta un gran acuerdo nacional, hace falta que todos nos juntemos a discutir, y yo estoy convencido de eso. Yo soy un convencido de que hay que deponer todas las banderas políticas y encontrar las prioridades del país para sobre eso conversar, discutir y encontrar solución. Nada sacamos con señalar culpables, que fue fulano o perencejo. Bueno, eso puede servir para hacer política o politiquería, pero no para solucionar los problemas.
Cada vez hay menos argumentos en los medios de comunicación y más consignas. Cada vez hay menos análisis, ¿no? Y más retórica política enfilada a cuestionar a algún grupo político, a mi adversario, o algún candidato, o algún actor político. Ese es un vicio que siempre va a haber, que es imposible erradicarlo, pero deberíamos, frente a la gravedad de lo que está ocurriendo, tomar conciencia de eso y decir, y hacer un alto y ponernos a reflexionar. ¿Qué sacamos con que gane un candidato o gane otro? El país no va a cambiar dramáticamente. Las diferencias ideológicas son menores, un poco más de Estado, un poco menos de Estado, un poco más de impuestos, un poco menos de impuestos, un poco más de gestión, un poco menos de gestión, un poco más de corrupción, un poco menos de corrupción. Que sí, son problemas complejos, pero las diferencias ideológicas y políticas son menores. Sin embargo, los ciudadanos forman parte de este ejército que llena las redes sociales con insultos, con calumnias, con majaderías de todo tipo. Yo creo que ahí está el problema. No es fácil detectar de dónde vino esto, cuándo se produjo y peor por culpa de quién se produjo. Pero lo que sí para mí es claro es que la solución a esto no va a ser posible mientras siga el canibalismo político que ha caracterizado al Ecuador casi siempre, pero mucho más fuerte en los últimos 15 años. Si eso no se resuelve, si esta guerra entre correístas y anticorreístas no se resuelve, no le veo factible que venga un gobierno que pueda tener éxito. Vamos a tener una asamblea nacional de 137 miembros en donde ningún partido va a tener mayoría. Con suerte el correísmo logrará entre 40 y 50 y el que le sigue tendrá 20. Habrá necesidad de hacer acuerdos. ¿Cómo va a gobernar un gobierno con una minoría en la asamblea? Ya se vio lo que le pasó al presidente Lasso, que es otra de las razones por su rotundo fracaso, pero no la única. Finalmente quisiera decir dos cositas nada más sobre el tema meramente electoral, ¿no? Yo creo que en efecto el asesinato brutal de Fernando Villavicencio pateó el tablero político y cambió todo lo que se venía especulando antes, incluso los resultados de las encuestas. Creo que ya no está en el panorama la posibilidad de que Luisa González gane en primera vuelta. Eso no está en el panorama. Me parece que desgraciadamente hay que decirlo así, aunque puede sonar, no sé, cínico, el voto pésame existe. Y la ciudadanía que está dolorida y golpeada va a apoyar al candidato que aparezca en reemplazo de Fernando Villavicencio. Sobre eso voy a decir dos cositas nomás brevemente porque hay ciertas oscuridades legales allí. No, me parece que otro elemento que va a cambiar un poco, no tanto como pero algo, es el debate que tuvimos hace pocos días, un debate desastroso con unas Espantoso el debate, lo vi, fue una cosa realmente inusitada, inusitada. Pero sobre todo el reglamento, brutal. Los periodistas interrumpían a los candidatos porque no les gustaba la manera como estaban respondiendo. Déjenme responder, espere cómo lo hago y en qué termino. Después me dirán cualquier cosa, pero en fin. Pero en este debate yo creo que hubo un gran triunfador en cuanto a votos, que fue Topic. Topic en efecto estaba en las encuestas en 3, 4%, pero ya empezó a subir un poco antes del debate y yo creo que en el debate consolidó, posicionó la idea que todos la tenemos, además de que la seguridad es el principal problema del Ecuador, o la inseguridad es el principal problema del Ecuador. Él lo consolidó en el debate y consolidó la idea de que él es la persona que puede resolver ese problema. Yo creo que Topic va a ser probablemente una sorpresa electoral muy fuerte. Yo lo veo en segunda vuelta, con toda seguridad. A Luisa González probablemente también.
va a bajar, no sé cuánto, pero probablemente. Y tampoco sabemos hasta dónde puede llegar Zurita. Yo creo que entre los tres está la carrera electoral, porque son los tres que lograron, que tienen posicionado una razón para votar por ellos. Luisa González posicionó en el debate la idea de que ya lo hicimos, sabemos hacerlo, tenemos experiencia, no vamos a experimentar. Topic, yo soy el hombre que va a resolver el problema de la delincuencia. Y Zurita, yo soy el vengador anticorrupción, que voy a seguir el mensaje, el legado, el ejemplo del candidato asesinado, que aunque no lo va a decir así, pero ese es el mensaje que está captando la ciudadanía. Entonces los otros candidatos como que quedaron fuera de foco. Otto Sonnenholzner, que venía bien, que venía de segundo en casi todas las encuestas, que se había mostrado como una persona interesante, un tipo con buen criterio, con buenas ideas, con firmeza, pero ya quedó fuera para mí quedó fuera. Me sorprendería que pudiese llegar segundo. Los otros no arrancaron. Yacu empezó bien, pero se fue deteriorando y Herbas nunca arrancó. Otra sorpresa del debate fue el joven Noboa, que pocos esperaban algo de él y demostró que es un joven, a lo mejor con futuro político, un joven que tiene algunas ideas interesantes, que se expresa bien, en fin, relativamente le fue algo bien a él también. Más o menos así veo cómo está el panorama, mi querida Marta. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, una gran manera de contestar, de terminar este conversatorio sobre Ecuador. Me queda a mí la duda, ¿no es cierto?, de que este es quizás el primer caso en la historia de las transiciones que comienza en el año 78, en que tenemos un candidato prácticamente condenado y que debería estar en la cárcel, o sea, un líder político expresidente, cuya corriente política es la que todos dicen que va a ganar. Entonces uno se pregunta, la verdad, vimos en las elecciones en Argentina el domingo el rol de la corrupción en las elecciones. ¿Cuál es el rol de la corrupción en la política en América Latina y hasta qué punto nosotros los demócratas no somos culpables de que todo esto se normalice la corrupción? Y que no importa que haya un candidato o digamos, un personero de alto nivel en un país que tenga orden de arresto. Eso parece menor. Con eso cerramos hoy día. Quiero agradecerle a Rolando por haberme invitado a este conversatorio muy interesante y muchas gracias Arturo y Francisco por todas las luces que nos dieron sobre este complejo momento que aparece Ecuador hoy día y que ojalá la elección del domingo suceda sin contratiempo y se elija tranquilamente, democráticamente a un nuevo presidente. Rolando. Nada, muchas gracias Francisco, muchas gracias Arturo, a Elsa también, siempre le escribiré. Marta, por supuesto, te agradezco mucho que hayas moderado e introducido tan ágilmente esta conversación. Hay algunas preguntas en el chat, pero completamos el tiempo que nos habíamos propuesto. Y solo señalar que en breve pondremos en YouTube este conversatorio. Así es que nuevamente muchas gracias y esperamos seguir en contacto con ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta Un luego. gusto. Adiós.